buenas a todos, bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Access desde cero, curso básico, en el que vamos a empezar a hablar de las consultas. Bueno, pues ahora vamos a ver las consultas. Mirad, las consultas como son bastante, se pueden hacer en la base de datos bastante complejas, he querido hacer un vídeo un poco más teórico. Ojo, este vídeo es también práctico, pero en este vídeo lo que vamos a ver es los diferentes tipos de consultas que hay. ¿Por qué? Porque mucha gente os tenéis que examinar en diferentes, pues no sé, para un ayuntamiento, para diferentes pruebas, incluso para oposiciones del Estado, en las que necesitáis pues saber cómo se manejan los diferentes tipos de consultas. La gente hace generalmente consultas, pero no saben que las consultas no son solamente consultas sencillas. Oye, búscame solo los de una localidad o una provincia. No. Hay consultas que las consultas se pueden utilizar para calcular, con campos calculados. Se pueden utilizar para que me soliciten información durante la consulta. Eso se llama una consulta paramétrica. Hay consultas que se modifican y consultas que no. ¿Vale? Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, pues sin más dilación, os voy a ir mostrando un PowerPoint que voy a generar para el vídeo, para la presentación. Bueno, pues vamos allá. En principio, tipos de consultas que podemos tener en Access. Bueno, aunque aquí veis que pone Access 2010, no os preocupéis porque esto sirve para todas las versiones de Access, ¿vale? Esto aparece hace 2010 porque yo lo tenía preparado en un PowerPoint que ya utilizaba yo en clase precisamente para opositores. Y ya sabéis que en las oposiciones muchas veces se utilizan versiones más antiguas de los programas. Pero para nada tengáis problemas porque, aunque aquí ponga 2010, esto sirve para el 2021, que es el año en el que estamos. O sea que no hay ningún problema. Bueno, tengo tres tipos de consultas. Consultas de selección, consultas de acción y consultas específicas. ¿Vale? Esos tres tipos de consultas. Bueno, esos son los tres tipos de consultas con los que yo puedo trabajar. Como veis aquí, no solo en Access 2010, sino también en el 2021, el 2019, cualquier versión. Bueno, que tengamos claro que existen tres tipos de consultas. Las consultas de selección, que son las que no modifican la información de las tablas. O sea, una consulta de selección sería que yo le dijese, búscame solo los clientes que vivan en Madrid, o en Andújar, o en Jaén, o en Málaga, y me lo muestre en la pantalla. Es una consulta. Consultar es que me busque unos datos que yo tengo en la base de datos, en el fichero, y solamente me muestre eso, y ya está, punto y pelota. Consultas de acción que sí modifican la información de las tablas. O sea, una consulta de acción, por ejemplo, sería por una consulta que me permita añadir datos. O sea, búscame solo los de Madrid y me añades un teléfono, o me añades lo que sea. Y luego las consultas específicas de SQL, que esto sería para programadores, para aquellos que estéis estudiando ASIR o DFP o ya en la universidad. Pero esta parte específica no la vamos a ver nosotros en el curso, pero sí todas las demás. Bueno, las consultas de selección, como acabo de deciros, no modifican la información de las tablas, ¿vale? Y existen cuatro subtipos. Las consultas normales, que son las que acabo de comentaros hace un rato, se muestran los datos que cumplan con algo determinado. Por ejemplo, muéstrame solo los que viven en Andújar o en Jaén, pero no modifican nada. Las consultas de referencias cruzadas, que lo que hace es generar una tabla dinámica o interactiva que no es otra cosa que dos búsquedas que yo haya hecho, por ejemplo, una búsqueda de clientes y otra de los clientes que viven en Madrid. Y ahora quiero que me haga una combinación y me muestre una serie de datos. Eso son referencias cruzadas, porque cruza unos datos con otros. Luego, consultas de duplicado, que lo que hace es buscarme en varias tablas, buscarme si hay clientes que se repiten, como lógicamente indica la palabra duplicado. O los no coincidentes, consultas de no coincidentes, que serían aquellas que no coinciden. ¿Vale? Como veis, las consultas es más complicado de lo que la gente cree. Pero yo en el curso quiero hacer un curso que os sirva, no solo una cosa básica, ¿no? Bueno, vamos a ir desgranando ahora. Dentro de las consultas de selección, que son las que no modifican la información, tenemos consultas de actualización, actualiza los datos de determinados productos. Las de eliminación, que me eliminaría aquellos registros, ya sean clientes o productos que no me interesaran. Ejemplo,
eliminar cliente de Barcelona. Consulta de creación de tabla, sí. Esto es una cosa que tampoco sabe mucha gente. Y si te quedas y me sigues durante este curso, vas a aprenderlo. Y en sucesivos vídeos, 1 o 2 vídeos después de este. O sea, yo creo una consulta y le digo, oye, créame una consulta y de esa consulta muéstrame los clientes de Madrid. Y solamente a esos clientes, los de Madrid, me lo incluye en una tabla. O sea, me genera otra pequeña base de datos dentro, para que tú me entiendas, dentro de la que tengo ya creada, una pequeña tabla dentro de la base de datos general, solo con los clientes de Madrid. Y no los tengo que introducir yo. ¿Vale? Esto pasa cuando, por ejemplo, trabajamos en una oficina o tenemos una base de datos en la que aparecen clientes de todas las localidades o de muchas provincias. Pero a mí no me interesa tener un único fichero con todos los de las provincias, con todas las provincias juntas, sino que me interesa tener un fichero por cada provincia. Bueno, pues si esto no existiera, si no existiera la consulta de creación de tabla, yo tendría que ir haciéndolo manualmente, con lo que perdería mucho tiempo. Tendría que volver a introducir otra vez los datos, o copiar y pegar, y esto nos lo facilita. Eso lo vamos a ver en sucesivos vídeos. Consulta de datos anexados, que es introducir los datos de una tabla en otra. Bueno, seguimos. Luego tenemos consultas específicas de SQL, que solo se pueden hacer programando, y esto no nos vamos ni a parar. Lo tenéis aquí por si lo queréis leer en pantalla, pero ya os digo, esto ahora mismo de momento no, es bastante complejo. Luego, ¿cómo se crean consultas? Bueno, para crear las consultas, si estuviéramos en la base de datos, es bastante sencillo. De todas las solapas que aparecen en la parte de arriba, yo selecciono siempre la de crear. Y puedo tener dos formas: diseño de consulta, que veis aquí, o asistente de consulta. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el asistente me va a ir preguntando paso a paso en la pantalla, y el diseño de consulta la tengo que hacer manualmente. Mirad, las consultas son tan sencillas, que hacerla utilizando el asistente es un poco como de... En fin, no lo voy ni a decir. Lo mejor es siempre utilizar el diseño de consulta. Es muy básico. Así como para los formularios y los informes utilizamos el asistente, porque es mejor, aunque ya veremos también cómo se puede hacer manualmente. Para las consultas yo os recomiendo mejor utilizar el diseño de consulta, ¿vale? Usando la vista de diseño de consulta, como os pongo aquí. Luego, una vez que estoy aquí, me aparece, utilizando el asistente, qué tipo de consultas quiero hacer. Y veis, tengo asistente para consultas sencillas, de referencia cruzada, duplicada, todo este tipo de consultas que vienen en las consultas, en la creación de consultas en el asistente, como veis aquí, todas son consultas de selección. Es decir, además lo pongo aquí, no modifican la información de las tablas, nunca. Solamente muestran la información y se acabó. Vale, aquí lo vuelvo a decir. Una vez que hemos creado, que estamos en la zona de creación de consulta, tengo dos apartados que quiero que sepáis, porque en muchos libros y manuales viene especificado y tenemos que conocerlo. La parte de arriba es la zona de tabla, en donde aparece generalmente la tabla con la que estoy trabajando, y la zona de abajo es donde yo especifico qué es lo que quiero buscar. O sea, aquí podría tener varias tablas si yo quisiera y relacionarlas, ya lo veremos. Y aquí abajo yo le voy indicando qué campos son con los que quiero trabajar. Bueno, una vez que estoy, que le digo que voy a hacer una consulta, ¿veis? Consulta 1. Hemos de seleccionar la tabla con la que queremos trabajar y le damos a agregar. O sea, si yo por ejemplo quiero trabajar con la tabla autores, le daría agregar, simplemente. Y con esa tabla es con la que voy a trabajar. Pero podría trabajar varias. Incluso puedo utilizar una consulta anterior para hacer otra consulta, o incluso dentro de una consulta puedo utilizar ambas cosas. Puedo utilizar puedo crear una consulta nueva de otra consulta anterior, o incluyendo también además una tabla anterior, ¿vale? Que no es el caso, pero bueno, que sepáis que se puede hacer. ¿Veis? ¿Qué es lo que vamos haciendo? Bueno, pues una vez que ya aparece aquí el nombre de la tabla, el contenido de la tabla para hacer la consulta, yo tengo que ir añadiendo los campos. Los campos, una manera muy sencilla, es haciendo doble clic. O sea, yo hago doble clic en código de autor, doble clic en nombre y van apareciendo aquí debajo. O también, aquí tenéis diferentes formas de hacerlo, también lo puedo ir arrastrando. O sea, si yo hago un clic en el nombre y me lo llevo aquí, pues me lo pone. Clic sobre el apellido y lo arrastro y lo suelto y me lo pone. O también en las pequeñas flechitas que veis aquí, veis, yo pincho, que me aparecen en cada uno de los campos,
y yo puedo elegir nombre, apellido y nacionalidad, lo que sea. Quiero decir que para añadir qué datos son de la tabla los que quiero incluir en la búsqueda de la consulta, puedo hacerlo de tres maneras. O haciendo doble clic en cada uno de ellos y automáticamente se ponen aquí, o haciendo un clic y arrastrando, o pinchando y seleccionando, ¿vale? Bueno, esto ya os digo, un poco, yo sé que es muy teórico y a lo mejor se hace farragoso y nos gusta, pero lo he querido hacer así, sobre todo para gente que no tenga ni idea, ¿vale? Si hay alguien que le aburre, pues nada, pasáis del vídeo y os pasáis al siguiente, ¿vale? Pero yo creo que os va a interesar de todas maneras. Entonces, mirad, aquí os lo dejo bien especificado. Aparece el nombre del campo. En la primera línea de la consulta aparece el nombre del campo. Nombre, apellido, dirección. En la siguiente, la tabla de la que se están extrayendo los datos. O sea, se están extrayendo pues, de autores, pues aparece autores. Pero si yo quisiera hacer una consulta con otras tablas, aquí aparece el nombre de otra. De hecho, se puede, ¿eh? No hay ningún problema. Luego, en orden, podemos elegir qué orden alfabético queremos aplicarle a cada campo, ¿veis? Alfabéticamente. O sea, puede ser ascendente de la A a la Z o descendente de la Z a la A. Esto de mostrar es muy curioso porque se supone que cuando yo hago una consulta y añado unos campos es porque quiero que se muestren. Pero a lo mejor decido, oye, pues no quiero que se muestre la nacionalidad, pues lo desactivo. No quiero que se muestre, quitando este casillero, no aparece. Y luego, ¿cómo se hacen las búsquedas? Pues las búsquedas se hacen siempre en la línea de criterios O. Aquí es donde yo, por ejemplo, pongo A asterisco, en donde está el nombre, y al darle a Enter, la base de datos me pone como A. Y entonces lo que haría sería buscarme todos los autores cuyo nombre empiece por la letra A, porque el asterisco estaría sustituyendo los demás caracteres que yo no conozco. En caso de conocer todos los datos, por ejemplo, aquí en nacionalidad, aquí en la línea de criterios, yo le he especificado nacionalidad española. Pues entonces, ¿qué haría? Pues me sacaría solamente los de nacionalidad española. Ahora vamos a ver las consultas paramétricas. Las consultas paramétricas, la diferencia es que en una consulta normal o consulta sencilla aparecen pues los nombres de las tablas, los nombres de los datos que están en la tabla, perdón, ¿vale? No aparecen otros campos. Pero una consulta paramétrica consiste en a los campos que ya están en una tabla, yo le añado otro cualquiera, en donde se me va a solicitar una información. Por ejemplo, si os fijáis, en las consultas paramétricas, yo meto entre corchetes el dato que yo quiera, por ejemplo. Bueno, el lugar de nacimiento, pues yo quiero que la búsqueda me la haga por un campo determinado, en este caso por lugar de nacimiento. Y lo que hago entre corchetes, le pongo lugar de nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando yo vaya a hacer la consulta, lo primero que va a hacer es, dígame usted qué lugar de nacimiento quiere. Y si yo le escribo, por ejemplo, Madrid, ya que estamos con Madrid, por poner otra cosa, pues me va, de todos los datos que hay en la tabla, me va a consultar a aquellos autores que vivan en Madrid. Esta es la diferencia de una consulta paramétrica, que en lugar de que yo le ponga aquí en criterios, qué es lo que quiero que me busque, o sea, por ejemplo, los que empiecen por A, asterisco, ¿os acordáis? Hace un rato que lo hemos visto. Pues en lugar de eso, yo le hago una pregunta en la pantalla y él me la contesta. Como esto, ¿veis? Introduce el lugar de nacimiento. O sea, que no es que la consulta me muestre los datos, no. Es que antes de mostrármelo, me hace una pregunta. La que yo le diga, en el campo que yo le diga, por ejemplo, en este caso, se lo hemos dicho, en el lugar de nacimiento, y entre corchetes le pongo la pregunta que yo quiero que me haga. Esta pregunta la escribo, no existe en la base de datos. Le puedo poner, introduce el lugar de nacimiento, dígame la fecha de nacimiento, lo que sea. Y el resultado sería que aparecería una ventanita aquí, introduzca el lugar de nacimiento. Yo escribiría aquí Madrid. Otra parte importante serían los campos calculados. Los campos calculados nos permiten calcular o realizar operaciones matemáticas en una consulta. O sea, yo creo un campo nuevo, un campo calculado, y ahí por ejemplo calcular pues, el IVA de un producto, ¿vale? Por ejemplo, mira, estos campos en la consulta ya existen: el género literario, el título, la editorial y el precio. Pero el precio con IVA no existe en la tabla, lo creo yo. Le pongo, ¿por qué sé yo que esto es un campo que no existe? Bueno, pues porque le pongo el nombre del campo, 2 puntos, y a continuación el cálculo. Esto se llama campo calculado y esto es un campo normal,
Yo lo sé porque un campo normal tiene un nombre y punto, y se acabó, punto y pelota, y especifica la tabla de donde sale. Pero en un campo calculado aparece el nombre del campo, dos puntos y a continuación el cálculo que va a ser. ¿Vale? Bueno, las consultas con campos calculados nos permiten usar también funciones predefinidas, muy parecidas a Excel. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Por ejemplo, esto es simplemente teórico, ¿eh? Yo sé que ya es posible que no hayáis llegado la mayoría al final del vídeo, a otros haya dado un ataque de pánico, otros de ansiedad y otros os hayáis cortado las venas. Pero si alguien ha quedado vivo, pues simplemente que tengáis claro que puedo utilizar una función, el nombre del campo con el que trabajo, lo mismo que si fuera una celda, lo que se tiene que cumplir, y en caso de que se cumpla, pues, oye, si el precio es mayor de 50, libro caro. Que no se cumple esta condición, por ejemplo es 30 o es 20, libro barato, en caso de que no. Aquí lo tenéis, tiempo más que suficiente para que lo podáis ver, ¿vale? La consulta de referencias cruzadas, que os dije antes, que yo puedo utilizar en una consulta en lugar de una tabla varias. La tabla productos, vendedores y ventas. Son tres tablas distintas de una única base de datos. En una tengo los productos, en otra tengo los vendedores, en otra tengo las ventas. Y lo que hago es relacionar pues el producto con el vendedor que lo ha vendido y con el código de producto y el vendedor. Y así consigo pues que cuando me haga, por ejemplo, en este caso es una consulta de referencia cruzada, en las que además utilizo un cálculo. Le digo que me sume los kilos y las ventas. Y entonces cuando yo haga la consulta me va a decir qué productos se han vendido, los vendedores que lo han hecho, cuántas ventas han tenido esos vendedores y la suma total de kilos. O sea, fijaros si esto es súper chulo. Las consultas con referencias cruzadas también, que es otra de las opciones que teníamos, ¿vale? Bueno, pues las consultas de acción hemos dicho que sí que modifican. Las de selección no, las de acción sí que modifican los datos. Y puedo crear tablas, puedo eliminarlas, puedo añadir datos o actualizarlas, ¿vale? Bueno, yo sé que esto ha sido un poco farragoso, pero en principio crear, por ejemplo, cuando yo quiero crear una tabla de estas que se puedan modificar, es muy sencillo. Yo en lugar de irme a la pestaña crear, me voy a la de diseño y ahí le digo pues qué tipo de tabla quiero. Si quiero crear una tabla nueva o quiero anexarla o actualizarla, ¿vale? Bueno, esto ha sido simplemente teórico, ha sido muy teórico, tengo que concebirlo. Ha sido un vídeo un poco largo, pero os prometo que en el siguiente vamos a ver práctica de las consultas. Todo lo que hemos dado aquí en la teoría, en el siguiente en práctica.